mí es una alegría volver aquí al Colegio San José. Yo, antes de ser obispo, estuve trabajando en el Cristo Rey de Tacna, que ustedes conocerán o habrán oído. Y, lógicamente, siempre había comunicación con el Colegio San José. Por eso me alegra mucho que Figue y también Juan Carlos, que es el director, me hayan invitado a conversar con ustedes. Sé que ustedes están muy bien preparados, mejor que yo, porque me dicen que han tenido una serie de reuniones y ya han preparado algunas preguntas, ¿no?, para hacerme. Entonces, lo que yo quisiera, a manera de introducción, decirles que la Iglesia Católica está en un momento muy importante en su visión y en su misión evangelizadora desde Jesús. El Papa Francisco es el primer Papa jesuita en toda la historia de la Iglesia, es el primer Papa latinoamericano, ¿no?, que ciertamente está enrumbando la Iglesia, no por lo que él piensa, no se está inventando nada, sino está tratando de responder a las exigencias, a los desafíos del mundo de hoy, desde el Evangelio. Y uno de los grandes desafíos es el cambio climático, que ustedes habrán escuchado. El cambio climático es efecto de la explotación irracional de los recursos y que afectan a toda la humanidad. El cambio climático tiene las consecuencias en gases de efecto invernadero. Hay una variabilidad del clima en muchas partes del mundo. En México hace poco ha habido una nevada de casi 1,5 metros que nunca los mexicanos habían tenido. Por ejemplo, en Europa en este momento están muriéndose de calor. Es decir, hay toda una variabilidad muy grande y los europeos ahora están preocupados porque ellos están experimentando las consecuencias del cambio climático. En fin, hay toda una serie de elementos que nos está indicando que el planeta Tierra, nuestra casa común, está en una situación de enfermedad. Es como si alguno de nosotros nos tomaran la temperatura, si tuviéramos 40 grados, nos llevarían de inmediato al hospital porque estamos mal. Algo está pasando. Y el peligro ahora es que en vez de bajar la temperatura del planeta, si se sigue el ritmo que se está teniendo de consumismo, etcétera, va a subir más y ahí sí tenemos un problema muy serio. ¿Qué se puede hacer frente al cambio climático? Primero, ser conscientes que somos parte de una sola humanidad. Segundo, que tenemos que mitigar los efectos. Aquí en Arequipa la radiación es muy alta. Si uno se pone al sol, los que no tenemos mucha defensa en la cabeza, ¿no?, nos afecta más, ustedes menos porque tienen todavía su casco, ¿no?, pero en Huancayo hay un valle, el Valle del Mantaro, que también tiene similar situación que en Arequipa, está a 3.250 metros de altura. ¿Por qué le digo todo esto al principio? Porque tenemos que tener presente que hoy se está jugando el futuro de ustedes como jóvenes y de los que van a ser sus hijos más adelante. Es decir, el Papa Francisco tiene un documento que tal vez ustedes ya lo han reflexionado, que es una encíclica muy importante de junio del 2015 que se llama Alabado seas, o en las palabras latinas Laudato Si. Ahí habla pues qué está pasando
en nuestra tierra. Está la situación de nuestra casa común y todos tenemos que cuidarla. Bien, en este panorama, el Papa Francisco ha convocado un sínodo sobre la Amazonía para octubre de este año. ¿Qué significa sínodo? Es una palabra que puede llamar la atención. Sínodo viene de dos palabras griegas: sin, que significa juntos, así como ustedes están juntos, y odos, que significa ruta, camino. Entonces, un sínodo es caminar juntos, reflexionar juntos, ponerse de acuerdo todos, actuar todos. Eso significa sínodo. Segundo, ¿por qué un sínodo? Caminar juntos, reflexionar juntos, actuar juntos sobre la Amazonía. ¿Por qué al Papa Francisco del 15 de octubre del 2017 convocó: vamos a hacer un sínodo? ¿Por qué la Amazonía? La Amazonía, como saben, tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados. 7 millones de kilómetros cuadrados. La Amazonía, además de tener ese territorio, tiene la máxima biodiversidad del mundo. Es la zona de bosques tropicales más grande del mundo. Hay un río, el río Amazonas, que para ustedes, los arequipeños, tiene mucha significación, porque el río Amazonas, ¿dónde comienza? ¿Saben ustedes? En el Nevado Mismi, que es la Pacheta. O sea, el Amazonas nace en Arequipa. ¿Lo sabían? Algunos sí, otros no. Entonces, cuando hablamos de la cuenca amazónica, es en la Pacheta, en el Nevado Mismi, ahí comienza. ¿Por qué se puede decir que aquí comienza el Amazonas? Porque los científicos dicen, la desembocadura del río Amazonas es en tal sitio. ¿Cuál es el río o el riachuelo más equidistante, más alejado de la salida del río? Ahí está el Nevado Mismi, la Pacheta. ¿Cuántos kilómetros recorre el río Amazonas? 7,000 kilómetros. Es el río más grande del mundo. Es el mayor caudal de agua dulce del mundo. Estamos hablando de superlativos. Además, la Amazonía produce el 20% del oxígeno del mundo por su vegetación. Entonces, se le puede llamar, como lo llama el Papa en el número 38 de la Laudato Si, que la Amazonía es uno de los pulmones del mundo. Es decir, produce el oxígeno y también capta el dióxido de azufre y lo transforma en oxígeno. Es como un pulmón. Respiramos aire, purifica el aire y podemos seguir viviendo. Pero además, y con esto quiero finalizar esta introducción, que en estos 7 millones de kilómetros cuadrados, el 20% ya está deforestado. Ya está deforestado. Es como un pulmón que se le va quitando la parte del pulmón. Y esto es una de las preocupaciones más grandes. También hay que tener en cuenta que en esta Amazonía viven indígenas amazónicos,
son cerca de 390 poblaciones indígenas amazónicas, son más de 240 lenguas, entre ellos no pueden entenderse, porque estamos hablando de Guyana, Surinam, la Guyana francesa, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y también Brasil. Y estos indígenas amazónicos tienen mucho que enseñarnos. Ellos no contaminan el agua. ¿Por qué? Porque viven de los peces. Si contaminan el agua, cuando pescan, van a pescar lo que ellos han sembrado, la contaminación. Cuidan el agua, cuidan la tierra, cuidan el aire. En este sentido, el sínodo amazónico es una propuesta del Papa Francisco para escuchar la sabiduría de los pueblos indígenas, pero también sus clamores, sus gritos, sus sufrimientos que tienen. Bien, con esto quiero terminar la introducción. Les dejo a ustedes para que hablen con mucha sencillez. Aquí veo que tienes ya un papel para... ¿Puedes comenzar? ¿Sí? ¿Qué se ha hecho particularmente en la Amazonía peruana desde la última llegada del Papa a Puerto Maldonado? Bueno, es una pregunta muy interesante. El 19 de enero del año pasado estuvo el Papa ahí y él dijo textualmente que nunca en la historia los pueblos indígenas han sufrido las consecuencias de la irresponsabilidad del Estado, de las empresas, porque han afectado gravemente a las poblaciones por la inversión económica, por la explotación petrolera y también lo del oro. Ahora, ¿qué se ha hecho? Es poco tiempo, un año, ¿no? Ustedes recordarán que el gobierno hace unos meses, creo que fue en febrero, que fueron policías, fiscales a la zona de Madre de Dios. En Madre de Dios hay unas heridas grandes en la tierra porque hay una minería informal del oro. O sea, el oro se explota ahí, pero una minería informal, uno llega, le echa mercurio al agua, cosa que afecta grandes ríos, al río, y también ha afectado gravemente la moral de la población, porque ahí donde hay plata hay prostitución, hay trata de personas, en fin, hay mucho sufrimiento. Entonces el gobierno ha hecho algo. Yo la verdad es que no sé cómo están siguiendo ese tema, porque el daño ambiental de la minería informal en Madre de Dios es gravísimo y tienen que pasar 40 hasta 100, 150 años para que vuelva a estar la situación natural como antes, ¿no? Pero yo creo que sí hemos avanzado a nivel del sínodo en esta preparación de tomar conciencia, como todos nosotros lo estamos haciendo. Yo el primero, yo nací en Lima. Para mí la Amazonía era algo desconocido. Y cuando veía yo a un indígena pintado en la cara, etcétera, etcétera, yo decía, ¿qué me va a enseñar a mí? Ese desprecio que a veces tenemos, y yo reconozco, y ese es mi pecado. No puedo decir que es el pecado de muchos, pero en realidad es el desprecio de los demás. Entonces yo creo que hemos avanzado poco a poco a una mayor conciencia de la responsabilidad que el Papa Francisco en Puerto Maldonado nos indicó. Gracias por la